Bueno, amigos míos, ahora hemos llegado aquí a la comuna de Providencia porque vamos en camino a visitar al gato más mamón que hemos tenido en nuestro programa. Fíjate que fue criado con mamadera y hoy no se despega de los brazos de su mamá humana. ¿Será tan así? Allá vamos a hacer cuenta. Top K9 presenta El Gato Influencer. Vamos a ver si una vez se nos acompaña. ¿Aló? Sí, Hola, oye, ¿esta es la casa de Oscarito? exactamente, es la casa de Oscarito. ¿Y lo podemos ir a conocer? Por supuesto, adelante, pasen. Ay, gracias. Mira, nos contestó. Vamos a ver quién nos sale a responder. Aquí está. ¡Hola! ¡Ay! ¿Tú eres Oscarito? Él es Oscarito, Oye, el gato mamoncito. el gato más mamón del mundo. ¿Cómo estás? Permiso. Pasen. Oye, se nos escapó Oscarito. Salió arrancando. Salió arrancando, pero bueno, aquí estamos con Pilar. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, ¿y tú? Mamá gatuna. 100% gatuna. Ah, sí, mira, estamos aquí en la entrada porque miren, oye, explícanos todo esto muy gatuno que está aquí. Sí, la mayoría de las cosas que hay acá en mi casa tienen diseño de gato, ya que tanto yo como mi pololo, fanático número uno de los gatitos. Eso te iba a decir, mira, este reloj, cuéntanos el dato, ¿se puede sacar o no? Sí, obvio. ¿Sí? Ah, mira, cuéntanos el dato, ¿dónde conseguiste Me lo regaló una amiga este reloj que se fue a gatuno? vivir fuera de Santiago y me... Mira, uy, Me ¿quién lo apareció regaló. aquí? Él es Pililo, Pililo. Ah, pero espérate, vinimos por Oscarito. pero Oscarito tiene hermanos. Ah, ¿sí? Tiene 3 Ay, hermanitos más. 3 hermanos más, y este es Pililo. Sí. ¿Y en qué posición está él? Pililo es el número 3 de los que llegó a la De casa. los 3, mira, oye. El tercero. Viene a robar cámara aquí, viene a robar cámara. Tiene su... Mira, oye Pililo, mira las cámaras para que te conozcan de TV Mascotas. Oye, pero mira, tiene su... Uy, tiene su... Oh, ay, tierno, mira. Sí. Ay, tienen sus arnés. Sí, salen a pasear, o sea, él más que nada. Oye, ¿y dónde están los otros hermanos? ¿Y dónde está Oscarito? Por acá. A ver. Aim, aim, aim. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Pero mira quiénes están aquí. Oye, te escapaste, Oscarito, tú. Pero mira, vino... Qué elegancia más... Oye, está aquí en gloria y majestad en su asiento. ¿Cómo estás, Oscarito, hermoso? A ti te vinimos a ver. Mira, pero nos encontramos con más familia. Berlioz Berlioz, ¿ya? y la mamba. Oye, mira, Oscarito. Cuéntanos la historia de Oscarito, cómo se junta con tu vida. Ya, Oscarito Mira. lo encontraron, yo lo vi a través de una publicación de Ya. Facebook, ¿Ya? donde lo encontraron recién nacido con el cordón umbilical. Y la niña no tenía cómo hacerse cargo de él, ya era súper tarde y yo la verdad tampoco tenía mucho, pero lo vi y me enamoré, así que le dije tráemelo. Y desde ahí lo empecé a cuidar, fue igual súper difícil, era el primer gatito que criaba mamadera y resultó ser el gatito más dependiente y mamón de la vida. ¡Ay! Oscarito tomaba, sí. ya estaba comiendo, ya tenía más de 2 meses y ya estaba comiendo alimento húmedo y sólido, pero el Ya. caballero me exigía todas las mañanas temprano que le diera mamadera. Ah, ¿en serio? Mamadera que se la tomaba mira. solo, la agarraba con sus manitos y se tomaba la mamadera solo. Después seguía pasando el tiempo y el caballero seguía exigiendo la mamadera hasta que ya tenía 5 meses y medio y yo había rescatado unos gatitos chiquititos, los tenía de hogar temporal y me vio preparando mamadera y se desesperó y tuve que darle y tengo una foto que ahí la pueden mostrar que se ve tremendo gato tomando mamadera. Oye, sí, mira, ahí vamos a compartir la imagen para que ustedes puedan ver porque es bien... que quiero decirte que la primera vez que nosotros tenemos nuestro programa de un gato que tomamos madera, pero solo, digamos, uno puede ver los gatitos. Exacto, uno les ayuda, pero no, él solo. Oye, ¿y cómo sumamos un gato mamón a los otros gatitos que están acá? Porque... Ya, yo desde pequeña siempre tuve Ya. muchos gatos, me encantan los gatos y yo cuando estaba estudiando veterinaria me tocó hacer la práctica y llegaban gatitos abandonados y llegó una gatita recién, o sea, no estaba recién parida, perdón, llegó con sus gatos que ya tenían como 2 meses y medio y aparece Berlioz.
que es el segundo que llega. Yo lo vi y me enamoré a primera vista porque aparte era azul, me encantan los gatos azules. Y tuvo un muy buen encuentro con Oscarito, se llevaron súper bien desde pequeños. De hecho, ellos son los que mejor se llevan, son como los mejores amigos. Y bueno, después siguió pasando el tiempo y vi a Pililo, que es el otro gatito No te puedo azul. creer. También lo vi en Facebook Ay, y dije, no, lo necesito. Y después llega la cuarta señorita, que ella llegó en pandemia. Yo seguía trabajando en una clínica veterinaria y llega una familia y me dice, nos encontramos esta gatita, no sabemos qué hacer. Y yo la vi y dije, ya negrita, chiquitita, ya yo la cuido. Y la crié con mamadera también, pero a ella sí le quité la mamadera a los 2 meses. Ella empieza a comer y nada más de mamadera. oye, pero está pero en su mundo, pero mira, está... Oye, Oscarito, realmente eres el gato más mamón que hemos tenido en nuestro programa. Oye, a ver, recorramos el mundo gatuno, porque tú tienes varias cositas. Acá tiene un cojín gatuno. ¿Quién es? Me lo regaló mi pololo, Ah, lo ya. compró. Ah, ya, pero ninguna representación de ningún gatito. No, acá. la verdad es que ninguno. Yo le había Ya. pedido que quería otro gatito y me dijo que no, que ya teníamos muchos y me trajo este. Este es el living de ellos, porque mira, podemos ver que aquí tienen sus marcas. Él, Oscarito. Oscarito, es su sillón. Mira, te quiero mostrar esta foto Ya. que representa la belleza de Oscarito y lo majestuoso que es. Encontré por ahí lentes gatuno. ¿Y se ponen los lentes gatuno? Mira, ahí está. Oscarito. Ah, no le gustaron los lentes. ¿Ah? Aquí tiene su rascador gigante. Está muy utilizado. Pero que esto es muy bueno porque las personas dicen, oye, que los rascadores son malos, porque esta es la gracia, po, que Exacto. ellos rasquen aquí, no que rasquen los muebles. Y este, mira, y este no lo habíamos visto, eso sí, ¿esto también es para ellos? También es para ellos. Ay, mira. Esto es lo más elegante que hemos visto en nuestro programa, te diré. Es lo más fino. ¿Esto qué es lo que es? Es una camita ¿Ya? para... Yo la uso la verdad para sacarles fotos. Ah, sí. Mira qué elegante. ¿Y lo ocupan? A veces. Bueno, acá Oscarito, como pueden ver, el mamón siempre... Uy, está cojín. Pero tú, de verdad, esto es muy gatuna. Sí, creo que Muy soy gatuna, mira. la fans número 1 de Oscarito. Una fan número 1 de un gato. Y tenemos algunas ilustraciones ahí de gatito que compramos por ahí. Ay, qué bien. Ahora vamos a pasar a la terraza, Ya. que es una zona acá donde ellos descansan bastante. Ahí va la mamba. Mira, que se va a aquí, subir. bueno, aquí nos han seguido todo lo Sí, Ah, este es su sector favorito. Y ahí disfruta. Oye, qué bueno. Esta es la pieza de Oscarito. Ah, esta es su habitación personal. Sí, su habitación que la comparte obviamente con sus otros hermanos gatunos. Mira. Pero acá es donde él pasa la mayor parte de la tarde. Tiene el cubrecama lleno de pelo, así que es de él. Mira. Tiene esta mantita que es por si le da calorcito. Se Esta es su acabó. manta regalona, la tiene ¿Ya? desde que era bebé. De cuando tomaba mamadera, este es como su tuto. Se lo lavo, obviamente. Bueno, Oscarito, como yo suelo sacarle muchas fotos, también Ya. se le compra mucha ropa. Mira. Entonces tiene desde disfraces. Tiene hasta una chupalla, imagínate, Sí. imagínate lo que significa, una chupalla. Le compré un disfraz de Mira. enfermero. Mira qué bien. ¿Y quién está en ese cojincito? Ya, este es un gatito que tuvimos Ya. hace casi Ya. 2 meses, Ya, que era un gatito de una fundación que le pusimos Nono. ya. Era un gatito terminal en estadio 4 de insuficiencia renal y aparte tenía otras patologías como tenía quistes en el hígado Ya. y en el páncreas. Entonces el bebé estaba terminal y nosotros decidimos darle como sus últimas semanas, meses de vida en familia y que no estuviera en un refugio. Y él Ya. estuvo acá casi 2 meses con nosotros, Ay, mira, pero tuvo que partir. tuvo que partir. De hecho, Así mira, ahí veo que también Sí, tienes acá acá está. el... Su Mira. ánfora de Nono, Qué bonito eso porque en realidad ya son parte de nuestra familia exacto. y en realidad nunca se nos van. Sí, y él aparte fue un gatito que lo rescataron en pésimas condiciones y fue súper difícil sacarlo adelante. Y yo como soy veterinaria lo conocí en la clínica donde trabajaba y me enamoré de él. Me dio mucha pena y como que queríamos bonito. darle su último tiempo en familia y lo pasó súper bien. Mira qué bien. Mira, pasó todo nuestro súper, súper reconocimiento, Nonito, que estás aquí, porque estás tú en la ánfora junto a nosotros. Ahí está Sí, Nonito está acá. que tuvo un
unos últimos días de vida feliz aquí en familia. Qué importante eso, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Esta ya es nuestra habitación, no la de Oscarito. Ah, En oye, parte igual es de él. oye, pero esta casa es un rascador gigante, mira. Tenemos otra estancia de Ah, descanso. Mira. Qué bueno. Acá al lado de la habitación de la cama de Exacto. ustedes. Entonces así estamos todos juntitos siempre. ¿Ay, esa foto? Ay, Oscarito. mira. Aquí está Oscarito tomando mamadera. Mira, qué fantástico. Mira, ahí lo ves. Ya, pequeñines, oye, llegó el momento de premiarlos. Miren, nuestros amigos Top K9 te trajeron la revolución, oye, del baño sanitario. Aquí tenemos un baño sanitario libre de plástico, todo de cartón. Aquí está, mira, ¿viste? Se arma fácilmente y además con la nueva arena que tienen ellos ecológica. Mira, la vamos a dejar aquí para que... Venga, venga, venga. Son tan curiosos los gatos que una de esas... Ahí está. Mira, arena sanitaria ecológica, estas con aroma a lavanda. Aquí está, también te trajimos con aroma, mira, Oscarito, de manzana, biodegradable. Y también, oye, un super kit de Top K9 con unas toallitas, con un bebedero, un comedero para que disfrutes, Oscarito. Mira, de un nuevo baño junto a Top K9. Ya no hay más tiempo que perder. Por eso sumemos a nuestros gatos al cuidado del planeta con la nueva arena ecológica Top K9. La gravilla, 100% natural, está hecha de sustrato de maíz y nuez con un alto poder de absorción y componentes vegetales que ayudan a disminuir los desagradables olores. También, gracias a su origen natural, una vez usada puedes enterrarla, utilizarla como abono, en el compost, como fertilizante para las plantas e incluso desecharla en pequeñas cantidades por el baño. ¿Dónde conseguirlo? Bueno, encuentra tu tienda más cercana escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla o visitando www.topk9.cl. No sigamos perdiendo el tiempo y cuidemos el planeta con Top K9. Oye, aquí estamos con toda la familia, ¿eh? Llegaron todos. Con premios, o sí, pero llegaron. Mira qué bien. Oye, 4 hermosos gatos. Tú, el mamón que estás más arriba, compartamos con todos nuestros amigos las redes sociales, porque le encantaría saber mucho más. Exacto. El Instagram de Oscarito es oscarito-cat Ya, Oscarito-bajo en Instagram. en Instagram. Ya, ¿y ellos tienen su pro o todos lo vemos en Oscarito? Todos lo pueden ver en Oscarito. En Oscarito, mira, te vamos a ayudar a poner ahí en pantalla el Instagram de ustedes para que, oye, sigan las aventuras de este gato mamón. Ya no, si no te vas a decir más mamón, porque si no después me va a arañar porque va a decir, no me digas eso, no me mientas. Oye, muchas gracias, de verdad. De nada, gracias a ti. Tiene un corazón muy grande y al mismo tiempo tiene una casa que de verdad es un ejemplo para acondicionarla para los gatos finalmente y para que ellos sean felices. Exacto. Después sí nos vamos a ver la remodelación. Ah, ¿sí viene remodelación? Sí, vamos a hacer un proyecto acá en el living de gatificación, así que ahí los voy a invitar para que Ay, la qué conozcan. bueno, ya, pues ni un problema, pues entonces ahí vamos a estar en contacto. Ya, nos vemos, Carito. Oye, cuida mucho a tu familia, ¿ya?